Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky. Continuando el tema que habíamos tratado anteriormente sobre las columnas, filas y diagonales y su importancia de abrirlas con el fin de darle actividad a nuestras piezas. Hoy estudiaremos dos ejemplos de cómo entender la modificación de la estructura de peones en el dominio de columnas y horizontales. En este ejemplo se mezcla la acción sobre las líneas del tablero en relación constante con las estructuras de peones. Las negras dominan una columna semiabierta, la columna D, con un puesto avanzado en D4 que molesta al contrario, incitándolo a cambiar un caballo allí, que se va a ubicar en esa posición, facilitando de esa forma el control de otra columna semiabierta, la columna E. Pero esta vez con posibilidades reales de atacar un peón retrasado con las piezas pesadas. Comencemos. Las negras jugaron en este momento caballo B5. Con ello están amenazando alfil por C3 y capturar el peón de A3. Por ese motivo, las blancas jugaron torre A1, defendiendo el peón de A3. También podían haber realizado el cambio caballo por B5, a lo que seguiría, por supuesto, dama por B5. Esto era una opción para que el caballo no se situara en D4, pero el alfil de G7 tendría mucha libertad de acción sobre B2, más la amenaza del negro de jugar C4 o el avance E4 previo E5 en algunas de las variantes. Siguiendo con la jugada de Zubariev contra Rubinstein, el ejemplo que estamos estudiando, siguió caballo D4. Esta era en realidad otra idea de caballo B5. Se amenaza ahora caballo C2 ganando la calidad. Por lo tanto, las blancas ante dicha amenaza jugaron torre de E a C1 y E5. Con este avance se fortalece la posición del caballo centralizado, que cuando el alfil de B3 se mueva a E6 podrá ocupar esa casilla débil amenazando a las tres piezas mayores de las blancas. Por ese motivo y ante ese temor, las blancas continuaron con caballo por D4. Este cambio facilita la tarea de las negras para abrir la columna E. Pero otras posibilidades, y usted lo puede comprobar, dejarían a las blancas igualmente en gran desventaja. E por D4. Con el cambio se ha modificado la estructura de peones en el centro. Las blancas consiguieron cerrar la semiabierta columna D que estaba en su contra y la diagonal de A1 a H8 ha sido cerrada también donde opera el alfil de G7, que ahora tendría menos actividad. Pero, sin embargo, el mismo deja abierta la columna E, por donde las negras concentrarán sus amenazas de aquí en adelante. Siguió caballo D1 ante el ataque del caballo, torre E8, inicio de la operación en la columna. Las blancas, en una posición tan difícil, jugaron F4.
esto es un error estratégico. Sin duda, las blancas ya estaban peor, pero con su última jugada se crea una debilidad en el cuadro E3. Su idea es darle vida al caballo de D1, pero las debilidades que deja en realidad no compensan la actividad del caballo. El negro respondió con el rápido ataque dama E6, ataque directo sobre E2 que fue defendido con alfil F3 y torre de A E7. Triple acción en la columna E. Se amenaza ahora alfil D5 eliminando el defensor del peón de E2. Caballo F2, alfil D5. Y ahora si las blancas no cambian en D5, seguiría el cambio del alfil en F3 y la entrada de la dama o la torre en un futuro en E2. Por ese motivo, las blancas eliminaron alfil por D5, dama por D5. Se está atacando ya directamente el peón de E2 con la torre que fue defendido con torre E1 y dama H5. Se incrementa la actividad, la acción de ataque sobre el peón de E2 que no puede ser defendido. Las blancas se resignaron y jugaron dama D1 poniendo la mirada en el peón de A4 para distraer un poco a las negras. Si se hubiese defendido con rey F1, entonces tranquilamente dama por H2 y los peones del ala del rey caerían todos prácticamente. Así que dama D1 fue respondido con torre por E2, torre por E2, dama por E2. Si se cambian las damas, bueno, el final es completamente perdido para las blancas. Por eso ellas jugaron dama A4, que fue la idea de dama D1. Recupera el peón a la vez que establece una amenaza sobre la torre D8 evitando la captura en B2. Pero ahora se verá la fuerza de la columna E abierta ocupada por las negras, quienes jugaron torre E6. Claramente, con esto se evita el cambio de la pieza que es importante para la operación en la columna. Y por tal motivo, después del cambio indirecto de torres con dama por B2, seguiría dama por E8, dama por A1 jaque, rey G2 y dama A2. El negro solamente mantendría aquí ligera ventaja. Por esa razón, ellas jugaron torre E6 manteniendo esta pieza que es mucho más fuerte que la torre de A1, como veremos posteriormente. Siguió torre B1 defendiendo el peón de B2, dama F3, dama D1 y torre E2. Se observa ahora que la torre negra es más activa que la de su adversario. Dama F1, C4. Un buen movimiento forzando la aparición de un peón libre e intentando abrir líneas al alfil de G7 que decidiría la lucha. O mejor dicho, decidirá la lucha más adelante, como veremos. B4. Todo está perdido, evidentemente. En la siguiente variante de aceptación del peón con D por C4, sigue D3, despejando la casilla D4 para el alfil, que después de dama G2, dama E3, torre F1 y alfil D4, dejaría todas las piezas negras activas, mientras que la de las negras están pasivas y prácticamente no tienen jugada. Por lo tanto, ellas intentaron B4, que no hace nada absolutamente, y después de C por D3, torre B3, torre por F2, las blancas abandonaron, ya que después de la captura dama por F2 sigue dama D1 jaque doble
y la torre de B3 es capturada con una pieza de ventaja. Ahora pasemos a otro ejemplo. Esta posición surgió en una partida entre Marco y Müller. Vamos a cambiar la posición del tablero, puesto que la victoria correspondió a las blancas. Aquí comprenderemos cómo no es necesario precipitarse en la apertura de líneas para las piezas pesadas, sino que primero debe prepararse todas las fuerzas para poder entrar posteriormente en la séptima horizontal, desde donde la torre puede tener una importante acción sobre el ala del rey. Las blancas jugaron dama A1. Con este movimiento se amenaza la captura en B6 sin dar tregua, al contrario, para que organice la defensa, lo que podría ocurrir en caso de la precipitada captura A por B6, dama A1, torre por A4, torre por A4 y torre D7, con defensa de las negras, quienes pueden proteger perfectamente su séptima horizontal. Sin embargo, después de la jugada dama A1, esa captura o esa amenaza de A por B6 fuerza a las negras a jugar torre de A B8. Ahora sí, A por B6, torre A7 jaque. De una operación en la columna que garantizó el dominio de la misma luego de su apertura, se pasa a una operación para dominar la siempre importante séptima fila. Ante este jaque, el negro no tiene otra cosa que retirarse con su rey y lo hizo a H8, torre C7, amenazando torre de A a A7, que no puede ser evitada. Las negras, para aliviar, juegan torre A8, pero sigue lo mismo, torre de A a A7, torre por A7 y dama por A7. Gracias a la maniobra del blanco, sus dos piezas pesadas restantes dominan la columna A con la dama y con ella y la torre la séptima horizontal, con un efecto de ataque de mate, como veremos a continuación. Siguió torre B8, torre H7 jaque, rey G8 y ahora despeje de la casilla H7 con torre H6 para darle paso a la dama. Típica maniobra para garantizar la penetración de la dama en el ala del rey. Dama E8, dama H7 jaque, rey F8 y torre por G6, con la amenaza de torre G8 jaque mate. Las negras claramente aquí están perdidas y para evitar la amenaza de mate es necesario perder importante material. Hasta aquí estos dos ejemplos donde hemos complementado los anteriores vídeos que tratan sobre la apertura de columnas, filas y diagonales para la actividad de las piezas. Espero que sea de utilidad para ustedes y nos veremos en otro vídeo de Matofsky. Chao.